Bueno, en este video vamos a ver cómo identificar ahora los precios o bueno, el punto mínimo. Ya vimos en el video pasado cómo estábamos identificando los precios máximos. Ahora en este caso vamos a fijarnos en los precios mínimos porque, bueno, si prestaron atención en la clase pasada, era identificar los precios máximos porque estábamos en una tendencia alcista. En este caso vamos a identificar los precios mínimos porque estamos en una tendencia bajista en esta, digamos que en este escenario de gráfico. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Por ejemplo, aquí comencé también en un día, tal cual como en el video anterior que comenzamos, bueno, comenzamos en una semana, pero en realidad comencé marcando primero en un día. Entonces aquí tenemos una tendencia bajista, vamos a comenzar a marcar nuestros precios mínimos. Igual como lo hicimos en el video anterior, lo podemos marcar con el rectángulo, con la línea de tendencia. En este caso, bueno, vamos a tener en cuenta que un precio mínimo es justo donde el precio se detiene y comienza a subir. En este caso tenemos pues una subida pequeña aquí, otra subida aquí, etcétera. Entonces vamos a fijarnos en cómo marcar estos precios mínimos. Igual vamos por ejemplo, en este caso seleccionar el rectángulo y vamos a irnos justo a la parte baja del precio mínimo. Ok, vamos a señalar que este movimiento de aquí es nuestro precio mínimo, porque ahí comienza una vela verde, que esta vela verde no se va a contar porque es donde el precio comienza a subir. Entonces nuestro precio mínimo sería la parte de abajo de esta vela roja aquí, tal cual como lo hicimos en el video pasado, pero en este caso estamos marcando la parte de abajo porque nos estamos fijando en el precio mínimo, ¿ok? Que quede bien en claro eso, por eso lo repito varias veces. Bueno, por ejemplo, ahí marqué con este rectángulo el precio mínimo. Entonces ahí tenemos ese. Vamos a marcar el siguiente que sería este de aquí. Si se fijan bien. Ahí nada más que abarque la mecha. Y ahí quedaría marcado dos precios mínimos. Aquí tenemos otro también. Ok, ahí estarían marcados varios precios mínimos en la temporalidad de un día. Entonces si se fijan aquí, tal cual como vimos en el video pasado, cómo es que se va moviendo el precio de acuerdo a estos soportes que se van formando en los precios y en este caso son los precios mínimos. Se fijan aquí, igual antes de seguir analizando lo puedo poner con el gráfico de líneas para que vean cómo es que se está moviendo el gráfico. Se fijan aquí, tenemos un precio mínimo, este piquito de aquí abajo, lo sube un poquito, baja, utiliza este precio mínimo de aquí como un soporte y sigue bajando. Este lo utiliza también como un soporte y sigue bajando. Este también lo utiliza como un soporte y sigue bajando. Y aquí también, si se fijan, lo utilizo como un soporte. Aquí sí batalló un poco más en continuar su tendencia hacia abajo, pero finalmente en este punto lo volvió a tocar y continuó bajando. Entonces, si se fijan cómo podemos identificar correctamente nuestros precios máximos y mínimos y usarlos como un soporte y nosotros apoyarnos en esas entradas, digamos que en esas oportunidades donde toca nuestros precios mínimos en este caso. Entonces aquí tenemos varias oportunidades de entrada. Así como se lo puse en el video anterior, en este caso voy a poner la herramienta en donde nosotros vendemos. Aquí nada más lo ajusto rápido un poquito más. Ahí y ahí vamos a ponerlo un poquito por aquí, digamos. No, este es un ejemplo nada más para que observen cómo es que sería una venta en todo caso tomando estos soportes de precio mínimo que hay aquí. Entonces nosotros podemos aprovechar este tipo de entradas, en este caso en los precios mínimos. Es tal cual como en los precios máximos, serían las mismas entradas. En este caso pues en ventas. Aquí se fijan también cómo es que pudimos haber tomado una muy buena venta, en este caso en este aquí, en este soporte de precio mínimo aquí, para continuar la tendencia. Y bueno, si vimos los videos pasados, aquí hay un cambio de tendencia en donde, bueno, duró muy poco y aquí continuó bajando. Entonces, si se fijan aquí, por ejemplo, aquí está otro caso en donde yo puedo marcar el precio mínimo, que sería este de aquí, y lo marco con el rectángulo. Se fijan cómo hay movimientos, impulsos hacia abajo y retrocesos que vienen a tocar nuestros precios mínimos y continuar bajando. Entonces nosotros aquí nos podemos aprovechar a tomar unas muy buenas posiciones de venta. Entonces aquí, digamos, tomaríamos una posición de venta pues muy buena. Se fijan aquí cómo es que justo viene a respetar nuestros soportes de precios mínimos. Baja, retroceso, toca nuestro soporte de precio mínimo y continúa bajando.
Se fijan cómo está idéntico al precio máximo cuando tocan nuestros puntos máximos de precio. Es exactamente lo mismo en tendencias bajistas. Entonces vamos a seguir buscando marcar los precios mínimos. En este caso aquí nosotros no vamos a marcar nuestros precios mínimos. ¿Por qué? Porque estamos viendo una tendencia alcista. En todo caso, aquí sí podemos marcar nuestros precios máximos. O sea, hay que saber diferenciar cuándo marcar precios mínimos y cuándo marcar precios máximos. Se fijan aquí, está nuestro precio máximo, baja un poco, comienza a subir de nuevo y viene a tocar como soporte nuestro precio máximo. Esto es una tendencia alcista, esto es lo que vimos en la clase anterior, de máximos. Esta clase es de mínimos, en donde es al revés, en donde vemos que el precio mínimo viene aquí a dejar una marca, un soporte, y el precio baja, retrocede y lo toca y baja. Entonces en este caso vemos cómo tomamos una posición hacia abajo y aquí cómo tomamos una posición hacia arriba. Si les pongo el ejemplo visual sería una posición tal cual como esta, aquí. Entonces sería una operación muy pequeñita, pero que podemos aprovechar nosotros. Entonces aquí nada más ajustaríamos bien el stop loss y sería una posición pequeñita. ¿Se fijan cómo sería una posición en el caso de marcar nuestros puntos máximos? Y una posición en donde marcamos nuestros precios mínimos. O sea, es una venta y aquí es una compra. Entonces nosotros en este tipo de casos de tendencia alcista no vamos a buscar precios mínimos, porque si aquí marcamos precios mínimos, en este caso aquí yo marco un precio mínimo, o sea, no tiene sentido que yo venga a marcar esto, porque pues no va a venir a tocar, o sea, no vamos a ver nada, o sea, no tiene sentido aquí poner un rectángulo o una línea de tendencia, porque no vamos a encontrar nada. Entonces, tiene sentido cuando nosotros marcamos nuestros puntos de precio máximo aquí. En este caso aquí pues no vino y tocó. Aquí sí vino y lo tocó. Entonces nosotros marcaríamos nuestros precios máximos y vamos únicamente y exclusivamente a esperar a que venga el precio a tocar estos puntos máximos. Si no lo toca, tú no vas a meter una operación. Aquí en este caso sí lo tocó y fue una operación muy pequeña. Entonces aquí tú sí meterías una operación. Y en este caso también, porque aquí es una venta y aquí vino a tocar nuestro precio mínimo. Entonces nosotros básicamente vamos a empezar a hacer operaciones y a meter posiciones, ya sea en ventas o compras, dependiendo si encontramos estas situaciones de aquí, en donde única y exclusivamente vienen a tocar nuestros precios máximos o nuestros precios mínimos. Entonces, bueno, esto sería un pequeñito repaso, igual pues es exactamente lo mismo que en los precios máximos. Por ejemplo, aquí tenemos un caso en donde aquí tenemos este precio mínimo de aquí. Está un poquito más atrás. Se fijan aquí cómo está bajando el precio y luego comienza a subir. Entonces este sería un precio mínimo en este caso. Miren, no me he hecho un poquito grande, pues se puede poner un rectángulo o una línea como ustedes gusten. Se fijan aquí cómo hay una bajada de precio y luego hay un movimiento lateral y luego viene a tocar nuestro precio mínimo, que es este de aquí, y comienza a bajar. Entonces aquí viene siendo lo mismo, acá más adelante hace lo mismo, acá más adelante hace lo mismo. Aquí hubo un pequeñito cambio de tendencia, muy pequeñito, no duró mucho, y aquí volvió a bajar. Entonces así nosotros vamos a ir aprovechando este tipo de operaciones pues en estas temporalidades. En este caso pues estamos en un día. Igual nosotros podemos dejar marcado esto, si se fijan aquí, y podemos bajar igual como en el video anterior a 4 horas. Vamos a encontrar nada más la gráfica. Ok, aquí estaría marcado. Si se fijan aquí pues sería la operación que hice pequeña de compras y una operación en ventas. Entonces aquí marcamos estas líneas que tenemos aquí en un día, pero pues igual podemos bajar a 4 horas a observar bien cómo está sucediendo todos estos movimientos. Nosotros también podemos hacer operaciones marcándolo en 4 horas. Aquí por ejemplo sería en este caso de aquí. Se fijan cómo tenemos este precio mínimo de aquí, comenzó a subir y luego bajó. Vamos a marcarlo también. Sería este de aquí. Miren este. Y aquí marco mi precio mínimo de 4 horas, ¿ok? Vamos a ponerle de un color diferente, así para que se vea un poquito mejor. Este rectángulo morado de aquí es en 4 horas. Y estos verdes son los que puse en el marco temporal de un día. Entonces se fijan aquí cómo nos podemos ir a otro marco temporal un poco más bajo y ver entradas más exactas. Entonces, esto nos puede funcionar nosotros primero yendo a un día, marcar nuestras zonas de precios máximos o precios mínimos y luego bajar a 4 horas para afilar un poquito más la entrada, para que sea más exacta. Entonces aquí vemos cómo es que funciona tal cual perfecto todo esto y viene a bajar.
Así podemos nosotros ir afilando cada vez más nuestras entradas, ir buscando precios máximos, precios mínimos y tal cual es lo único que pueden hacer ustedes para seguir afilando sus análisis en el gráfico. Entonces, pues es muy sencillo. En este caso, por ejemplo, aquí yo tengo marcada esta zona en un día, pero yo puedo venir a bajar en 4 horas y aquí marcar mi precio máximo. Se fijan aquí, esta fue la zona en donde comenzó a subir un poco. Entonces, aquí se fijan que rompió este impulso, este precio máximo y vino a tocar este como un soporte y a seguir subiendo. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, tendremos una muy buena oportunidad en compra, ajustando el stop loss y ajustando el take profit siempre y cuando teniéndolo en una posición en donde estemos seguros que el precio va a llegar. Tampoco lo vamos a poner hasta acá porque probablemente el precio no llegue y se nos devuelva stop loss. Entonces siempre hay que asegurar estas zonas en donde nosotros vemos probable que el precio llegue. Entonces, por ejemplo, el precio es muy probable que llegue a esta zona que yo marqué en un día. Entonces yo voy a ajustar mi profit a más o menos dentro de esa zona. Entonces aquí tendríamos un muy buen trade, aprovechándolo desde un día hasta 4 horas. Entonces básicamente es un recordatorio de cómo podemos marcar los puntos máximos y en este video vimos cómo marcamos los puntos mínimos, por ejemplo en este caso en 4 horas. Y pues hay más casos todavía para observar, pero ya no me voy a extender tanto. Esto es un análisis muy sencillo y básicamente sería todo lo que vamos a ver.